No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. ¿Qué queda de la altiva Arse en este peñasco que hoy contemplo, con los ojos cansados de quien ha leído demasiadas crónicas de sangre y ceniza? Me levanto de este sillar de piedra romana, sacudiendo el polvo de mis faldones, y camino hacia el pretil que asoma sobre el teatro. El sol de la tarde hiere la piedra con una luz dorada, mientras el viento del Mediterráneo me trae el eco de gritos que el tiempo no ha podido acallar. Sagunto no es un lugar, es un veredicto de la historia sobre lo que significa ser un hombre soberano frente a la marea de la tiranía. Aquí, donde el asedio de Aníbal convirtió el honor en fuego, nació la conciencia de una comunidad que se organiza para defender su derecho a existir. Observad estas murallas, hilos de piedra que cosen los siglos, desde la bota cartaginesa hasta el fusil napoleónico. El artículo 15 de nuestra Constitución apócrifa late en cada una de estas juntas de cal y canto. No es un decreto administrativo lo que sostuvo este castillo, sino la voluntad de las personas naturales de proteger su vida y su propiedad. Sagunto es el ejemplo supremo de la organización colectiva para la legítima defensa, donde el individuo no entrega su soberanía, sino que la suma a la de su vecino para repeler al invasor. Es la gestión de lo común, de la supervivencia misma, lo que define a la nación como una copropiedad de hombres libres y no como un ganado de súbditos. Imaginad por un instante el pleito en el siglo XVI entre los vecinos de una alquería de la Huerta, que compartían una misma acequia para regar sus campos de naranjos. No era el rey quien mandaba el agua, sino el pacto natural entre copropietarios que sabían que el elemento común era la vida de sus familias. Si un alguacil de la ciudad pretendía desviar el cauce para un fin político abstracto, los labradores alzaban sus azadas en legítima defensa de lo suyo. Esa organización espontánea, nacida de la necesidad y del respeto a lo ajeno, es el alma que el constructivismo político de los tiranos siempre ha pretendido aplastar con sus leyes de papel. ¡Qué ceguera la del mando que cree que ajusticiando el cuerpo puede dar muerte a la idea! Me encuentro sentado en este banco de piedra, bajo el dintel que custodia la memoria de los hombres libres, y siento el frío de la injusticia recorrer los siglos. La captura de José Romeu y Parras no fue un acto de ley, sino una emboscada de la fuerza contra el derecho natural que este hombre encarnaba con cada fibra de su ser. Romeu, el comandante de los batallones de Sagunto y Almenara, fue traicionado en Sot de Chera por quienes prefirieron el favor del invasor a la dignidad del suelo patrio. Observad el contraste entre la organización natural que Romeu lideraba y la maquinaria artificial del mariscal Suchet. El artículo 15 de nuestra Constitución apócrifa nos recuerda que la organización política debe ser un instrumento para la legítima defensa. Romeu no era un militar de carrera movido por la ambición de un despacho, sino un labrador y comerciante que, al ver su hogar amenazado, organizó a sus vecinos en un orden espontáneo de resistencia. Su mando no era un privilegio político, sino una carga privada asumida por amor a la justicia material y a la integridad de la nación, que describe el artículo 17. Imaginad el pleito en el siglo XVII entre los pastores de la Sierra Calderona y un noble que pretendía cerrar los caminos de trashumancia alegando un título de propiedad falso. Los pastores no necesitaban una ley escrita para saber que el camino era de todos, y que su defensa era un deber de copropietarios del territorio. Romeu fue ese pastor que alzó su cayado, convertido en sable, para defender la linde de España contra el lobo imperial. Su captura, tras una resistencia desesperada, nos muestra que el tirano siempre teme más al hombre que se defiende por derecho propio, que al ejército que se somete por disciplina. Llegado al patíbulo en la plaza del Mercado de Valencia, el mariscal Suchet, en un alarde de soberbia constructivista, le ofreció el perdón y la conservación de sus bienes y juraba fidelidad al rey intruso José Bonaparte. Aquel mando artificial pretendía comprar el ánima de un hombre soberano con la moneda de la traición. Pero Romeu, con la serenidad de quien habita en la verdad del artículo 16, sobre el respeto al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, pronunció aquellas palabras que han quedado grabadas en el bronce de la eternidad. No puedo faltar al juramento que tengo hecho a mi legítimo soberano. Esas palabras no eran una oda a un hombre coronado en la distancia, sino el reconocimiento de que la soberanía reside en la persona natural, y en los pactos sagrados de fidelidad a la tierra.
Romeo murió porque no quiso engañar a los destinatarios de su honor, cumpliendo con la obligación jurídica de decir verdad que impone el título preliminar de nuestra norma. Su muerte fue el acto supremo de legítima defensa de su propia intimidad y conciencia, prefiriendo la horca a la esclavitud moral de una ley impuesta por la fuerza de las bayonetas. Ante la insistencia del invasor, quien no alcanzaba a comprender la integridad granítica de aquel hombre de Sagunto, Romeo sentenció su destino con el orgullo de quien conoce su raíz. Diga usted a su general que Romeo es un español, y un español que nació en Sagunto. Me levanto ahora, señalando hacia el horizonte donde el castillo de Sagunto guarda el sueño de este mártir, y entiendo que el patíbulo de Romeo fue, en realidad, su trono de libertad. El historiador que esto escribe no puede sino ver en su figura el valladar que la Constitución alza, frente al mando que se desvía de la estricta justicia. Yo, el veedor de la Real Casa de Veedores, haciendo las veces de secretario judicial, procedo a dar lectura al acta de notificación del artículo 15 de la apócrifa Constitución. Acta de notificación del artículo 14 de la Constitución española, de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Siendo el día y la hora señalados, se constituyó el señor juez de esta ciudad y su partido, con mi asistencia, a fin de celebrar la comparecencia fijada para hoy, y concurriendo a la misma todos los aquí presentes, procedo a dar lectura solemne al artículo 15. Artículo 15. Se define la organización política establecida por la presente Constitución, como la organización colectiva, primero, de la legítima defensa de los derechos individuales de las personas, segundo, y para la gestión de los elementos comunes de la nación, que son copropiedad de los españoles. Con lo cual se termina la presente, acordando su señoría queden los autos sobre la mesa, para dictar la resolución que proceda, y leída el acta, firman los asistentes con su señoría y conmigo. Ante mí el veedor, que doy fe. ¿Qué nos dicen estas piedras de Sagunto que el tiempo no haya intentado ya borrar con su manto de olvido? Me levanto de este sillar romano, sacudiendo el polvo de mis vestiduras de filósofo, y camino con lentitud hacia el pretil que domina el teatro. El sol de la tarde hiere la roca con una luz que parece sangre antigua, mientras el viento me trae el eco de un pasado que no conoce el descanso. Sagunto no es un lugar, es un veredicto de la acción humana sobre la soberbia del mando. Aquí, donde el asedio de Aníbal convirtió el honor en ceniza, nació la prueba de que el derecho es anterior a cualquier decreto. Desde la lente de la praxeología, entendemos que el hombre actúa siempre para alcanzar fines que él mismo valora. La acción humana es el motor de todo fenómeno social, y el artículo 15 reconoce esta verdad con precisión forense. Define la organización política no como un fin en sí misma, sino como una herramienta colectiva para fines individuales. La primera función que le asigna es la legítima defensa de los derechos de la persona. Esto es reconocer que el individuo es el único soberano de su acción y de sus medios. La segunda función es la gestión de lo común, entendido como copropiedad de los españoles. Observad estas murallas que han resistido el embate de dos mundos enfrentados en el campo de batalla. En el siglo II antes de nuestra era, los saguntinos decidieron que su libertad valía más que su propia existencia física. No lo hicieron por seguir un plan constructivista de ingeniería social, sino por la defensa de su propiedad y de su honor. Su acción fue una respuesta natural al asalto arbitrario de una voluntad que pretendía convertirlos en súbditos. El artículo 15 es el eco jurídico de esa resistencia, situando la organización como un valladar físico frente a la fuerza. La historia nos muestra que el mando siempre intenta imponer leyes de papel sobre la realidad de la vida. Pero el derecho no es un mandato de fuerza, sino un descubrimiento de las normas que permiten la convivencia pacífica. Cuando los saguntinos se arrojaron a las llamas antes que entregarse a Aníbal, dictaron una sentencia que rige por encima de cualquier constitución. Afirmaron que la soberanía no se delega ni se rinde ante la bota del invasor. Su sacrificio fue el acto supremo de legítima defensa que el texto que hoy analizamos pretende institucionalizar. Cierro los ojos y veo al héroe Romeo, siglos después, recorriendo estos mismos adarves con el mismo fuego en la mirada. Romeo no defendía una ideología abstracta nacida en los salones de París,
sino la integridad de su tierra y la dignidad de su gente. Su resistencia contra Bonaparte fue la acción de un hombre que se sabe poseedor de un derecho, que ningún legislador puede medir. El artículo 15 es el escudo que Romeo empuñó, pues la nación no es otra cosa que la patria común de hombres libres. La gestión de lo común debe estar al servicio de la perdurabilidad de esa unidad de destino. Camino ahora hacia el centro de la escena, sintiendo el peso de la historia en cada paso sobre la piedra gastada. La praxeología nos enseña que el valor reside en el individuo, y que la organización colectiva es solo un medio instrumental. El artículo 15 despoja al mando de su aura mística y lo reduce a una función de servicio y gestión. Es el valladar que protege el huerto del hombre libre frente a la soberbia de los alfareros sociales. Si la organización no sirve a la defensa del individuo, pierde su ánima y su razón de ser en el orden natural. En Sagunto, el polvo dorado que danza en la luz nos recuerda que somos criaturas sujetas a una ley superior. La libertad no es una concesión del poder, sino un atributo inherente a la naturaleza humana y a su capacidad de elegir. El artículo 14 es la viga que sostiene el edificio de la convivencia, garantizando que el mando sea una carga responsable. Todo español tiene el deber de recordar que la soberanía reside en su propio actuar, y que la ley solo es justa si protege su albedrío. Que estas piedras hablen a quienes pretenden ignorar la lección de la historia y el derecho. Me encuentro de pie sobre los restos del antiguo teatro, sintiendo el calor del sol en mi rostro mientras contemplo el horizonte donde una vez ardió la libertad de un pueblo. Como historiador que ha visto nacer y morir imperios bajo el peso de sus propios decretos, no puedo sino despreciar la vana ilusión de quienes creen que el derecho nace de una pluma mojada en tinta de mando. Sagunto nos enseña que el orden nace de la tierra y del brazo que defiende su hogar, no de la voluntad constructivista de un legislador que se sueña Dios. El artículo 15 que hoy disecciono no es una invención moderna, sino el descubrimiento de una verdad que ya latía en las 12 tablas y en la sabiduría rústica de nuestras provincias, al definir la organización política como una herramienta para la legítima defensa de los derechos individuales. Este texto se entronca con la más pura tradición del pensamiento iusnaturalista. Su arquitectura jurídica encuentra un eco poderoso en la obra fundamental de Frédéric Bastiat, concretamente en su tratado, La Ley. Bastiat, con la precisión de un cirujano, nos advierte de que la ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Para él, como para este artículo 15, la ley no puede tener por misión nada que no sea el mantenimiento del derecho de cada uno, pues el derecho colectivo tiene su principio en el derecho individual. Esta visión praxeológica, donde la acción humana precede a la norma, es la que fundamenta la primera parte del artículo 15. La legítima defensa no es un permiso constitucional, sino una facultad inherente a la condición de criatura libre. En Roma, entendíamos que el ius era aquello que se descubría en el pleito por el linde, en el respeto a la palabra dada y en el valladar frente a la arbitrariedad del pretor. El artículo 15 recupera esta noción forense, convirtiendo a la organización política en un simple instrumento físico, para salvaguardar lo que ya es nuestro por ley natural. La nación, en este sentido, no es una mística unidad de destino impuesta, sino la copropiedad real de los españoles sobre los elementos comunes de su territorio. Bastiat nos recordaba que cuando la ley se aparta de esta misión única de defensa para intentar organizar la fraternidad, el trabajo o la moral, incurre en una expoliación legal que destruye el fundamento mismo de la justicia. El artículo 15 actúa como un filtro de realidad que impide este desvío. Al declarar que los elementos comunes son copropiedad de los ciudadanos, despoja al gestor de cualquier facultad dominical sobre los bienes nacionales. El dirigente deja de ser un señor para convertirse en un administrador responsable de un negocio ajeno, sujeto a la rendición de cuentas y a la sospecha de su propio interés privado. La ley como organización del derecho individual de defensa. La coincidencia más asombrosa se encuentra en la definición misma de la organización política. Bastiat afirma que, y la ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Para el autor francés, el derecho individual es la fuente, la organización colectiva es solo el instrumento. El artículo 15 de la Apócrifa define la organización política precisamente como la organización colectiva de la legítima defensa de los derechos individuales de las personas. Ambos textos rechazan la idea de que la ley,
crea derechos. En su lugar, establecen que los derechos, vida, libertad y propiedad, preexisten a la ley, y que la única función legítima de la fuerza común es proteger lo que ya existe de forma natural. La derivación del poder colectivo. La ley de Bastiat y el artículo 14 de la apócrifa Constitución operan bajo el principio de que la colectividad no puede poseer derechos que no residan previamente en el individuo. Bastiat argumenta que si un individuo no tiene derecho a usar la fuerza para violar la propiedad ajena, entonces la ley, que es la suma de las fuerzas individuales, tampoco puede tener ese derecho. La apócrifa Constitución en su libro primero y en este artículo 15, establece que la organización es instrumental. Al situar la soberanía en la persona natural en el artículo 14, cualquier acto de la organización que exceda la defensa individual se considera traición o subversión, porque la organización no tiene una ánima o autoridad mística superior a la de los individuos que la componen. La gestión de lo común y la propiedad. El segundo punto del artículo 15 introduce el concepto de copropiedad de los españoles sobre los elementos comunes de la nación. Aunque Bastiat se centra en la propiedad privada, su crítica a la expoliación legal se basa en que el gobierno, a menudo, usa la fuerza común para gestionar bienes, de manera que viola el derecho de propiedad. Al definir los bienes nacionales como una copropiedad real, la apócrifa Constitución aplica la lógica de Bastiat. El gestor público es un simple administrador de un patrimonio privado compartido, no un señor con derecho de disposición arbitraria. La ley como límite, no como motor. Bastiat sostiene que la misión de la ley no es organizar, trátese de la educación, la religión o el trabajo, sino impedir que la libertad de uno invada la de otro. La ley es una negación de la injusticia. El artículo 15, al limitar la organización a dos fines concretos, defensa y gestión de lo común, impone un valladar absoluto a la ingeniería social. Cualquier intento de usar la organización política para fines constructivistas, hacer que el hombre sea arcilla, como dice el Marqués, queda fuera del perímetro legal definido en este precepto. El concepto de justicia frente a oportunidad. El artículo 18 de la apócrifa, que sirve de marco al 15, exige que la organización se rija por criterios de estricta justicia, que prevalezcan sobre los de oportunidad. Esto es un reflejo directo del pensamiento de Bastiat. La justicia es el único terreno donde la ley puede ser legítima. Cuando la ley busca ser filantrópica u oportunista a expensas de la justicia material, se convierte en el instrumento de aquello que debería combatir, la opresión. En resumen, el artículo 15 es la traducción jurídica y forense del axioma de Bastiat. Ambos ven en la organización política un valladar físico y una carga administrativa, nunca una fuente de derecho o una autoridad superior a la soberanía original de la persona natural. Camino ahora sobre las piedras que vieron morir al héroe Romeu, aquel guerrillero que no necesitó leer tratados para saber que su cuerpo y su tierra eran suyos. Romeu encarnó el espíritu de este artículo al organizar la resistencia frente al invasor napoleónico. Su mando no fue una autoridad mística, sino una carga asumida para defender la integridad de la patria común. La historia de Sagunto y de Romeu es la crónica del triunfo del derecho descubierto sobre la ley impuesta. El artículo 15 es el reconocimiento de que la soberanía reside en el actuar del hombre que protege su linde, y que cualquier estructura política que no sirva a este fin es una cáscara vacía, carente de ánima y legitimidad. Bajo este cielo que ha visto pasar legiones y ejércitos, afirmo que la verdad jurídica no se mide en votos, sino en la fidelidad a los cimientos naturales de la convivencia. La organización política es un edificio cuya estabilidad depende de que no intente aplastar al individuo, en nombre de una ficción colectiva. El derecho es el límite que el albedrío le pone a la bota del mando, y el artículo 15 es el sello que garantiza que España siga siendo una patria de hombres libres, y no un campo de ensayo para alfareros sociales. Que estas piedras, que guardan el secreto de la verdadera soberanía, sirvan de advertencia perpetua a quienes pretendan invadir el huerto ajeno bajo la máscara de la ley. ¿Acaso puede una estructura de papel contener el impulso de un hombre que se sabe dueño de su propia vida? Me levanto de este sillar de piedra romana en lo alto de Sagunto, sintiendo el calor del sol en mis manos y el roce del viento que sube desde el mar. Contemplo estas murallas que han visto caer imperios y entiendo que el derecho no se inventa,
sino que se descubre en la naturaleza del hombre. Como jurista que ha escudriñado los códigos de la República y los decretos del Imperio, veo en este artículo 15 una clave de bóveda que condiciona la validez de todo el articulado posterior de esta apócrifa Constitución. Lo dispuesto en este precepto actúa como un filtro de realidad absoluto para el libro segundo, que abarca desde el artículo 127 hasta el 336. Al definir la organización política únicamente como defensa de derechos y gestión de copropiedad, el artículo 15 vacía de contenido cualquier pretensión de mando arbitrario que pueda aparecer en los títulos siguientes. Esta definición hermenéutica impone una jerarquía donde toda norma de organización está supeditada a los fines de la justicia material. Por tanto, todo el articulado que regula las instituciones debe leerse bajo esta restricción definitoria. Si un órgano o cargo público pretende actuar fuera de estos dos fines, su acto incurre en nulidad radical de pleno derecho. Esta subordinación afecta directamente a la interpretación de la soberanía, que aparece en la organización de la Cámara de Legisladores a partir del artículo 127. El artículo 15 obliga a entender que el legislador no posee una soberanía delegada para crear derecho, sino una función administrativa para declararlo. Al situar la soberanía en la persona natural, las normas de organización pierden su aura de potestad política superior. La relación entre el dirigente y el ciudadano deja de ser una relación de sujeción, para convertirse en una relación de gestión. El gestor público es, por imperativo de este artículo, un agente que administra bienes y derechos que no le pertenecen. La potestad legislativa contenida en el título segundo del libro segundo queda confinada a un perímetro infranqueable. Cualquier disposición dictada bajo el artículo 130 debe tener como fin único la legítima defensa de la persona. Si la Cámara invoca el interés general o el bien común para limitar un derecho natural, dicha norma carece de ánima jurídica. El artículo 15 exige al juzgador declarar la vacuidad de tales pretensiones constructivistas. El legislador no es un alfarero que moldea la sociedad, sino un guardián de los límites que protegen la esfera privada de cada individuo. Asimismo, la función ejecutiva y la figura del rey, reguladas a partir del artículo 190, quedan redefinidas como una oficina de resultados concretos. Al ser la nación una copropiedad de los españoles según el punto segundo del artículo 15, el administrador no tiene facultades dominicales sobre el territorio. Esto transforma las competencias de mando en deberes de lealtad hacia los copropietarios naturales de la nación. Cualquier disposición del Ejecutivo que no se dirija a la salvaguardia de la persona es una vía de hecho. El derecho de obediencia que pudiera deducirse de los artículos sucesivos decae ante el incumplimiento de estos fines primordiales. En el ámbito judicial, regulado en el título séptimo del libro segundo, este artículo impone una hermenéutica de sospecha permanente frente al poder. El magistrado, al amparo del artículo 312, no debe aplicar la ley por su forma, sino por su fidelidad a la defensa del individuo. Si el articulado posterior regula procedimientos sancionadores, el juez debe acudir al artículo 15 para anularlos si no sirven a la protección de un derecho previo. La justicia material del libro primero se convierte, a través de este puente, en el único canon de validez de toda la praxis procesal y sancionadora. La gestión de los bienes nacionales y la hacienda, tratada en los artículos 250 y siguientes, queda sometida a la lógica de la copropiedad privada. El artículo 15 prohíbe que la organización política desarrolle fines patrimoniales propios, que colisionen con el albedrío individual. Toda regulación sobre infraestructuras o recursos debe justificarse exclusivamente en la eficiencia de la gestión para los copropietarios reales. Si la administración pública pretende arrogarse la titularidad de lo común para excluir a los ciudadanos de su disfrute, el artículo 15 opera como una cláusula resolutoria de su autoridad. Recojo un fragmento de cerámica del suelo, observando cómo la arcilla cocida ha sobrevivido a los siglos, mientras los decretos de los tiranos se han disuelto en el olvido. La organización política es un edificio cuya estabilidad depende de su fidelidad a estos cimientos naturales. El artículo 15 garantiza que la fuerza colectiva no se convierta en una herramienta de opresión interna, sino en un valladar físico para la paz. La lealtad se debe a la nación como comunidad de hombres libres, nunca a la organización como estructura de mando.
El derecho es el límite que el albedrío le pone a la bota del poder, y este artículo es el sello que lo protege. Al caminar hacia el centro del teatro, señalo las piedras que guardan el eco de la verdadera soberanía. La hermenéutica forense nos obliga a ver en cada artículo del libro segundo una carga de prueba, que el mando debe superar frente a la persona. Si la ley no sirve a la persona, no es ley, sino una agresión que justifica la reacción del hombre soberano. Solo bajo esta subordinación absoluta a los fines naturales del hombre tiene sentido hablar de una constitución. El artículo 15 es el recordatorio perpetuo de que el mando solo existe, mientras sirve a la libertad de quien lo permite. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía.